Presenta Grupo Edisur. Desarrollamos Ciudad. Bienvenido al quinto programa de Los Turelos. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Sebastián. Otra semana intensa vivimos aquí en la Argentina con lo que fue la presentación política y judicial de la expresidenta Cristina Kirchner, y hubo también otro hecho significativo, quizás en un segundo plano, pero que va a tener su importancia. Tiene que ver con el acuerdo que se llama fondos buitres o holdouts. Argentina definitivamente sale del default, lo cual es sin duda una muy buena noticia, quizás difícil de entender a la distancia y en este momento, pero positiva para el mediano plazo. Y en el corto plazo, tras presentar un escrito en Comodoro Pi, Cristina Kirchner, la expresidenta, lanzó una frase directo a los bolsillos flacos de los argentinos. Dijo: hay gente que probablemente no sea kirchnerista, pero tiene que llenar el changuito. Para referirnos al tema de consumo, entrevistamos a Guillermo Oliveto, presidente de la consultora W, quien brindó un panorama, perspectiva sobre el consumo masivo en 2016 y lo que pueden hacer las pymes para afrontar este contexto. Vemos el video. Lo primero que quiero consultarte, Guillermo, es cuáles son las perspectivas de consumo que ves para el resto del año, teniendo en cuenta que el Fondo Monetario Internacional habla de una caída del 1% en la economía argentina, los privados en 1 y 2%, y estamos en un primer cuatrimestre donde tenemos precios nuevos y salarios viejos. Bueno, en principio creo que lo que hoy podemos, ante todo, analizar es lo que ha sido el desarrollo hasta aquí. Está claro que el primer trimestre de este año es de una fuerte contracción en el consumo, que se ve en múltiples sectores de la microeconomía. Por ejemplo, uno de los más significativos es la caída de la venta de carne, de cerca del 6% en unidades. Se está proyectando una caída en la venta de alimentos en general, bebidas, cosméticas, los productos más básicos del orden del 4%, y hay caídas en los sectores de bienes durables, como indumentaria, shoppings, del orden del 8 al 10%, y algo similar en la tecnología y electrodomésticos. Hay algunas excepciones, algunos brotes verdes que podrían aparecer, por ejemplo la venta de autos, muy importante para Córdoba. Si bien el tema producción está complejo, dado la dificultad para exportar a Brasil sobre todo, en el mercado interno el trimestre ha sido positivo, casi 2% arriba. La recuperación del mercado inmobiliario, desde un subsuelo que venía luego del cepo, está 13% arriba, y tenemos también el entretenimiento que la gente está permitiendo, que es el cine, 6% arriba la venta de unidades, ¿no? de entradas, de tickets. Entonces, cuando uno ve ese panorama, está claro que si bien están estas excepciones, el resto muestra que es muy difícil, en general desde hace 4 años, pues esto no es nuevo, el primer arranque del año, donde convive esta dicotomía de los precios nuevos con sueldos viejos, que hay que agregarle esta vez lo que implicó la suba de tarifas y el reacomodamiento general de precio de la economía después de la devaluación. Dicho esto, me parece que es un error, por lo menos desde mi punto de vista, leer todo el 2016 bajo el prisma de este primer trimestre o primer cuatrimestre. Seguramente abril no traiga buenas noticias, todavía no se han cerrado la mayor parte de las paritarias, y tenemos una inflación estimada del orden del 5 al 7%, depende de quién la proyecte. Superada esa instancia, hoy se acaba de conocer una noticia clave, que finalmente la Argentina va a poder salir del default y va a poder cerrar el acuerdo con los fondos buitres. Me parece que es un tema que el gobierno está esperando ansiosamente. El mercado de valores lo acaba de mostrar tanto aquí como en Nueva York. Las bolsas están subiendo entre el 7 y el 10%, dependiendo de la acción. En general la bolsa se anticipa, entonces creo que en ese sentido muestra que los actores económicos y financieros empiezan a mirar lo que el presidente Macri ha planteado como el puente, ¿no? El puente que hay que cruzar
para poder llegar a una Argentina mejor y que, desde el punto de vista de la microeconomía del consumo, se la espera para el segundo semestre del año, tal vez el último trimestre. Habrá que ver en qué momento se reacomoda. Yo creo que entre mayo y junio tendríamos que empezar a ver las cosas un poco mejor, porque por un lado estarían los salarios nuevos de una u otra manera, y por otro lado se espera también, y esta es una promesa muy enfática del ministro Pratgay, de bajar la inflación al orden del 1 al 2% mensual. La confluencia de esos dos factores, más el aguinaldo, más una serie de planes como el que se acaba de anunciar de infraestructura en la provincia de Buenos Aires, más otros que están dando vueltas y medidas que se prevé de carácter social, bueno, nos hacen imaginar una segunda parte del año mejor para terminar un 2016 que con suerte es 0-0. Creo que hoy ese resultado lo firmaría cualquiera, tanto los gremios, como la gente, como el gobierno, como los empresarios. Es un partido en la altura este año, ¿no? Donde si suponemos que, o le creemos en general, o la mayor parte de los pronósticos, el año que viene vamos a crecer 3%, sería la revancha de local, pero este año estamos de visitante en la altura, hay que cruzarlo, no es fácil, y me parece que es clave también que al gobierno el puente no le quede largo, que empiece a haber medidas que toquen positivamente el bolsillo de la gente más temprano que tarde. Bien, con ese empate que pronosticamos para este 2016, ¿hay algo en lo que el consumidor argentino vos veas que no está recortando o que no renuncia? En general se están repitiendo conductas que ya vimos en el 2014. El 2014 fue un año, recordemos, ¿no?, la devaluación de Kicillof, con una inflación que terminó siendo del 37% y una pérdida de poder adquisitivo de 5 puntos. De hecho, fue el único año de la era kirchnerista que cayó la venta de alimentos 2%. Entonces, fue un año realmente duro, y en ese año lo que la gente hizo fue recortar en lo que yo llamé la lógica de los 5 anillos, de afuera hacia adentro, del orden de lo más prescindible a lo menos prescindible. Y hubo 2 o 3 cosas que no tocaron. Una fue conectividad, porque en este mundo quedarte sin conexión es quedarte afuera, inclusive de la posibilidad de volver a entrar si por alguna cuestión particular te fue mal. Por otro lado, no modificar estructuralmente patrones que hacen a la pertenencia de clase, como por ejemplo, para aquellos que envían sus hijos a un colegio privado, pasarlos a un colegio público, o para aquellos que tienen una prepaga, pasar al hospital, ¿no? En este sentido, quienes tienen esos servicios no entienden que esta sea una situación como para provocar un cambio de esa magnitud. Y por otro lado, dentro de los productos de consumo más cotidiano, siempre el recorte se da desde lo que aparece como más sofisticado a lo menos sofisticado. Las caídas más fuertes son en bienes durables. En este caso, creo que la excepción es lo de autos, pero después el resto es electrodomésticos, tecnología, todo eso se puede postergar. Y también algunas cuestiones de confort, como puede ser los taxis o el club o el gimnasio, cosas que la gente empieza por lo menos a espaciar en su frecuencia o directamente a recortar por un tiempo hasta tanto la situación esté un poco mejor. Creo que si hay que mirar conductas, la de este arranque del 2016 se parece mucho a lo que fue todo el 2014. Yo creo que el final del 2016 no va a ser como el 2014, va a ser más parecido a 2015, pero por ahora estamos ahí. Bien, las últimas dos del otro lado del mostrador, de aquellos empresarios pyme que nos están viendo o algún emprendedor. ¿Hay que pensar la Argentina como en algún momento vos lo planteaste en 3 Argentinas, con una nueva pirámide social, por así decirlo? Definitivamente, yo creo que la Argentina tiene 3 recortes posibles e incluso podría tener hasta 5, ¿no? Creo que hay una Argentina de clase alta, hay una Argentina de clase media alta, hay una Argentina de clase media típica, y uno podría, todo ese grupo suma cerca del 50% de la población, y hay otro 50% de la población que se combina entre la clase baja y los que hoy están por debajo de la línea de la pobreza, que sería el segmento claramente más complejo y más vulnerable, ¿no? Pero aún dentro de lo que es la clase media, media típica, media alta y la clase alta, depende que vendas, tenés también distintos perfiles de consumidores, distintas oportunidades e ingresos que tienen diferencias muy importantes entre sí, con lo cual el nivel de acceso es también muy distinto. Entonces yo creo que sí, que para poder, pero creo que eso no va a cambiar durante un par de años por lo menos, aunque las cosas salgan como se prevén y salgan bien, porque la fragmentación social hace 4 años que está congelada en la Argentina, que está coagulada, y esto implica que, si bien ha habido un cambio de gobierno, está claro que hay cosas que cambian, pero hay cosas que no cambian. Bueno, esa no cambia tanto, por lo menos por un tiempo, y hay que pensar que para poder operar en este país, o elegís bien en qué nicho estás,
¿A cuál de esos públicos apuntás? O tratás de construir transversalidad, y para eso necesitas portafolio, necesitas distintos productos, distintas marcas, distintos, si sos un retail, distintos perfiles de locales, bueno, lo que implica poder construir un total de apartes, ¿no? Bien, y finalmente el último, si habría algún tip para aquellas personas que están encargadas del marketing y la comercialización, independientemente de estos nichos o segmentos. Parece ser que hoy el anabólico por excelencia es el descuento y la promoción. ¿Hay algo más que se pueda hacer para estimular la demanda que vos veas que un empresario pyme, un emprendedor puede tomar como herramienta? Yo creo que el anabólico y la promoción, los descuentos, las cuotas, también llegaron para quedarse, que son parte de la herencia de una manera de comprar donde se naturalizó la inflación y se acostumbró a convivir con ella, y la pelea que da la gente es la del poder adquisitivo. La gente de alguna manera pelea contra el sistema, busca hacer que su poder adquisitivo rinda lo más posible a pesar de las subas de precios, y en este sentido es que se volvieron adictos a los anabólicos. Bueno, ninguna adicción se cura rápido, probablemente se puede ir bajando la dosis, tal vez, yo creo que esto va a estar muy acompañado con la dinámica y la evolución que tenga la inflación. Si nosotros vamos al año que viene a un país del orden del 20% de inflación anual, bueno, probablemente ya no haga falta hacer descuentos del 30, y con descuentos del 15 o el 20 pases a ser relevante. Hoy, menos del 30 o el 35, la gente mira como diciendo, no me mueve mucho la aguja, ¿no? Yo creo que los anabólicos van a ser parte del modelo por lo menos un par de años más, hasta tanto tengamos inflación de un dígito, y que hoy es la acción táctica por excelencia para dinamizar el consumo. La prueba más clara es que cuando vos sacás eso, los volúmenes se contraen fuertemente. Aprovechate de tu cordobesa, ahora con 20 cuotas sin interés. Aprovecha este plan exclusivo en todos los comercios adheridos. Conocelos en www.bancor.com.ar. Si todavía no tenés tu cordobesa, solicitala ya en nuestras sucursales. Tenga cuidado con quien liquida sus impuestos y sueldos. También puede liquidar su negocio. Asesórese con profesionales matriculados. Es más seguro y no es más caro. Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Córdoba. Un respaldo que le brinda seguridad. 0800-555-2723. Martes, en Canal C. Entrevistas. Un programa para conocer diferentes visiones, para entrever parte de la realidad. Con la conducción de Viviana Cornaglia. Martes, 10:30 de la noche, por Canal C. Escuchamos el panorama que nos planteó Guillermo Oliveto sobre la marcha de la economía y, por supuesto, también lo que tiene que ver con el impacto en el consumo. Diría unos meses difíciles, y dijo que en mayo y junio podría comenzar una recuperación. Vamos a analizar el tema con nuestros invitados de hoy, Josefina Rex, de la Consultora de Recursos Humanos, y Daniel Escandizo, ex titular del Instituto de Ciencias de la Universidad Católica de Córdoba, también docente universitario. Vamos a comenzar como corresponde con las damas, preguntándote, Josefina, si en este panorama que ha planteado Oliveto, ¿cómo está la situación del empleo en Córdoba? ¿Hay pedidos? ¿Qué buscan las empresas? ¿O directamente, puesto que se pierde o que se deja de utilizar, no se cubre? Sí, yo diría que no está totalmente parado el mercado laboral. Hay pedidos en este momento de cargos de medio, términos medios, jefaturas, supervisiones y gerencias. Creo que no es casual. Apunta a recomponer toda la estructura de organización que tiene una empresa para prepararse para un mejor semestre que probablemente sea el que viene después de julio, y probablemente después de julio se empiece a reactivar y además a lo mejor con un mejor auspicio para el año que viene. Por ahora, en lo que tiene que ver con la dotación en general, no hay pedidos masivos. No hay pedidos en la parte productiva, que es lo que en realidad sí está
congelado, las terminales automotrices no están tomando gente y las autopartistas que generalmente están encadenadas a ellas tampoco, pero sí se están reacomodando los mandos medios y los cargos gerenciales de los cuales sí hay actividad y es un buen auspicio. Y esto no pasa ahora, pasa desde octubre aproximadamente del año pasado, casi diría que empezó en septiembre, o sea que probablemente el auspicio de un cambio en la economía, de un cambio en la política, haya de alguna manera propiciado una suerte de esperanza para el año siguiente, porque en realidad en los meses que pasaron del año pasado no es que hubo grandes cambios, en realidad hubo cambios políticos, pero económicamente no los hemos visto, vivenciados, entonces realmente creo que responde a una especie de sensibilidad del mercado laboral que cuando hay un buen auspicio se reactiva. Bien, ahora la pelota de Daniel, quien hace poco escribió en turelo.com.ar una especie de menú de 5 pasos para que las pymes argentinas, las pequeñas y medianas empresas, pudieran sortear la Macrinomics. ¿Lo dije bien? ¿Qué quiere decir Macrinomics? Bien dicho, Sebastián. Y la verdad que es simple. Podemos definirlo como la política económica implementada por el gobierno del presidente Macri. En otras palabras, sería la estrategia que está aplicando para cumplir con los objetivos fijados, ¿verdad? Eso bajo el paraguas de esta denominación de Macrinomics, un poquito tal vez para llamar la atención, pero lo importante y lo sustancial es cómo atraviesan esta situación, este escenario, un poco muy en relación con lo que recién planteaba Uribeto, y especialmente las pymes. Las pymes no son formadoras de precios, por lo tanto toman los precios del mercado, y ante un escenario de inflación, ese era el primer paso del menú, ante un escenario de inflación, ¿qué sucede? Lo más probable es que una pyme no pueda trasladar al precio de sus productos los aumentos registrados en los costos, llámese materia prima, insumo, mano de obra o recursos humanos en el caso de las empresas de servicios. ¿Y qué se puede hacer a partir de ahí? Claro, ¿qué se genera acá? Una caída de la rentabilidad. Entonces, lo que decimos es, conformemos una fuerza para defender el margen, ¿no? Defender el margen. Debe ser un objetivo bien firme, bien concreto, con mucha convicción de las pymes, porque no pasa solamente por el aumento de sus costos, sino por toda la estructura de costos. Y ahora hay que sumarle un nuevo aditamento, que son las tarifas de los servicios públicos. Antes estaban adormecidas, yo digo allí una figura a un nivel de pigmeos, y esto ahora, esta resurrección del impacto de las tarifas, obliga a que, un poco utilizar la metáfora del GPS, a recalcular. Recalcular toda la estructura de costos y a partir de ahí nuevamente fijar objetivos de márgenes y obviamente de rentabilidad. Hay otro componente que impacta mucho en la rentabilidad, que es la gestión del capital de trabajo. Básicamente los stocks, las cuentas por cobrar a los clientes, el financiamiento de los clientes y el financiamiento que se puede obtener de proveedores. Entonces este también es un camino, también puede ser una estrategia para paliar la caída en los márgenes por producto de la inflación. Hay una estrategia también común que es, frente a un escenario inflacionario, hacer compras anticipadas, estoquearse. ¿Eso es suficiente o hay algún otro dato para agregar? Eso puede llegar a ser incluso riesgoso, incluso puede llegar a ser una medida contraindicada en determinadas situaciones, ¿no? Creo que por una cuestión cultural y a lo mejor por una cuestión de apelar a lo más conocido, se entiende o se interpreta que la mejor cobertura ante situaciones, escenarios inflacionarios, es comprar, adquirir stocks. Estamos hablando del caso de empresas industriales o comercializadoras, que exceden periodos normales de venta. Por ejemplo, mantenemos un stock para 6 meses, 9 meses. No se tiene en cuenta el costo de la inmovilización. El costo financiero, el costo logístico. Costo logístico, mantenimiento, seguros, etcétera. No digo que no se analice, pero esa opción debe ser confrontada con otras alternativas. Y probablemente haya otras más convenientes. O sea, una planificación de escenarios, por así decirlo. La planificación es fundamental. Lo que pasa es que en el escenario de las pymes muchas veces se generan estrategias sin planificar. Esto, aunque parece mentira, aunque parece contradictorio, hay estrategias, da la sensación que aplicamos medio, pero sin saber a dónde queremos llegar.
Y aparte con un contexto como la Argentina. Con un contexto como el argentino, que el otro punto del que hablábamos, y hacía referencia Juan al principio del programa, es la salida del default, ¿no? Se supone que esto llevaría a una caída en las tasas de interés o el costo del financiamiento para las Así es. Pero por otro lado, el Banco Central apela a tasas de intereses altas como escudo contra la inflación. Entonces, allí estamos en una nebulosa que habrá que aguardar, en definitiva, cómo se va, cuál va a ser el nivel de estabilidad de las tasas de interés. Bien, y hablando de capital de trabajo, vamos al capital humano con Josefina. Sí. ¿Y qué puede hacer una pyme en este momento? ¿Qué le sugerís desde el lado del mostrador de los empleadores y también desde el lado de la persona que a lo mejor está mirando el programa y está buscando trabajo? En realidad, todo aquel que tiene necesidad de un determinado puesto de trabajo con una cierta complejidad, este es el momento para buscarlo, cuando todavía no hay una reactivación completa, porque es el momento en que se encuentra la gente. O sea, anticiparte para ganar cierto tiempo y lograr una ventaja después competitiva. Cuando empiece a haber una reactivación, que seguramente la va a haber y es muy probable que se van a empezar a pedir todo tipo de cargos, y ahí es cuando la mano de obra calificada falta, porque hay mucha demanda y la que hay tiene un determinado ingreso y no se cambia por lo mismo, se va a cambiar por y se elevan los sueldos inclusive, ¿no? Cuando hay una mayor demanda, inmediatamente el ingreso se eleva. En la gente que tiene una calificación en lo que hace, una profesión o un trabajo de cierta complejidad. Y en cuanto a la gente que busca trabajo, bueno, es complicado un momento como este, pero en realidad creo que importa que, y se lo digo siempre a la gente que busca trabajo, importa que se presenten en aquellos cargos que realmente encajan con su perfil, para no sentir la frustración de que no obtienen respuesta. Y que por otra parte importa que se preocupen por la presentación del currículum, la presentación personal, que de alguna manera ensayen la entrevista, porque todo eso contribuye a que consigan o no consigan trabajo. Entonces, por ahí, una desprolijidad en la presentación de un currículum hace que de pronto el selector no lo llame. Así es. Muy breve, Daniel, para cerrar el tema PYME. Las empresas que son generalmente familiares, ¿a dónde se pueden capacitar? ¿Cómo pueden organizarse? Muy breve porque se nos ha ido el tiempo. Yo soy partidario de una capacitación a medida de la empresa. No todas las empresas necesitan los mismos niveles de competencia, no todos necesitan el mismo manual. Cada empresa es un mundo aparte que debe ser analizado y cada empresa tiene sus necesidades. Los que algunos tienen, otros no, y entonces me parece que lo más conveniente en estos casos es optimizar. Y de esa manera también se optimizan costos. Y el retorno de la inversión es mucho más visible en cuanto a capacitación. Algunos necesitarán fortalecer sus competencias financieras, otras operativas, otras tecnológicas, otras en gestión de personas. Entonces, a través de un diagnóstico bien sincero, establecer canales y establecer estrategias de capacitación de tal manera de que esa capacitación luego sea realmente productiva, ¿no? Que después de esa capacitación la empresa haga cosas que antes no hacía o haga mejor las cosas que antes hacía. Muy bien, gracias a ambos. Se nos ha ido el tiempo. Ya volvemos con el cierre. Hola, soy Cotrequito. Quiero darte unos consejos. No arrojes residuos en la calle. Usa los cestos papeleros. No tires residuos en terrenos baldíos. Y los días feriados no saques la basura. Recordá que mantener esta ciudad limpia depende de todos. Ciudad limpia, ciudad mejor. Cotreco, higiene urbana. www.cotreco.com. En Parra, tu próximo 0 kilómetro con entrega mínima. Parra, una buena experiencia. Es tiempo de profundizar los cuidados para evitar el dengue.
Por eso es muy importante evitar que el mosquito tenga lugares donde reproducirse, reservorios de agua quieta y limpia como floreros, baldes o bebederos de animales. Conocés las armas para combatir al mosquito transmisor del dengue. Es importante que tomes conciencia y empieces a usarlas. Ministerio de Salud, Gobierno de la Provincia de Córdoba. Último bloque de los Turelos. Repasamos las últimas novedades económicas en el semáforo. En rojo, el gobierno dio a conocer el nuevo índice de precio al consumidor de Córdoba, el cual desde diciembre registró un 15,5% de aumento. Para marzo hubo un 3%. En épocas inflacionarias, en amarillo analizamos el crédito hipotecario. Una buena noticia porque volvió, pero indexado. ¿Qué quiere decir? Que se actualizan por inflación, lo cual puede ser riesgoso si estos precios crecen a mayor ritmo que los salarios. Es decir, si usted va a tomar un tipo de estos créditos, antes analícelo, haga números. Finalmente, en verde, un convenio entre la municipalidad y el gobierno nacional hará que el carnet de conducir de los cordobeses esté vinculado con los antecedentes de la nación, lo cual permitirá reducir, a partir de esta estadística y los estudios, el número de víctimas. Finalmente, Aerolíneas Argentina amplió la cantidad de vuelos, suprimiendo algunas rutas que pasaban por Buenos Aires. Ahora habrá vuelos directos desde Córdoba hasta Ushuaia y Salta. La agenda para esta semana no podía ser de otra forma, es muy intensa. En Córdoba, por ejemplo, rescatamos, el día lunes comienza con una reunión donde estará presente el ministro de Comunicaciones de la Nación, Oscar Aguad, donde va a hablar sin duda de lo que tiene que ver de los proyectos de la Nación, pero también en lo que se refiere a la seguridad y en los cambios en los teléfonos celulares. El martes estará presente Mariana Zubik, esta legisladora de Santa Cruz que ha denunciado lo que fue la ruta del dinero acá en esa provincia. Y Diego De Quino, ¿lo recuerda? Exsecretario de Economía de la Municipalidad de Córdoba, será ahora el jefe de Economía de la Bolsa de Comercio de Córdoba. También ese día comienza la Bienal Córdoba Ciudad Diseño, en esto del intento de tener un perfil propio a nivel mundial del diseño. Estará nada más ni nada menos que el tucumano César Pelli aquí en Córdoba. El miércoles, Monseñor Ñáñez, en una reunión de la fundación de esta organización que va a sesionar en la Fundación OSDE, allí habrá una presentación sobre la pobreza y hablará el economista Ramón Frediani. El jueves, para ponerle una pausa a la semana, arrancan los motores, arranca el Rally Mundial en Córdoba, el 35º Rally Mundial en Córdoba. Tiempo de Fernet, sierras y de distensión para muchos. Pero el viernes vamos a terminar con un rally también. Después de 15 años, Argentina llega a la meta. Cierra con los fondos buitres, una noticia que va a tener su impacto en la marcha de la economía, que esperemos que sea positiva en el mediano plazo, Sebastián. Y así también los turelos llegaron a la meta. Al final del programa seguimos conversando a través de redes sociales. Hasta la próxima.